Hola chicos, vamos a hacer una tubería con su galleta, vamos a ponerle unos tornillos y además vamos a ponerle distintos colores al mismo objeto. Fijaros la utilidad que puede tener esto para cualquier proyecto que hagáis. Así que vamos a empezar. Voy a suprimir el cubo y vamos a agregar un cilindro. Agregamos el cilindro, me acerco para que se vea mejor y nos venimos a modo edición. Una vez que estamos en modo edición, vamos a darle a control R para crear este loop que estáis viendo aquí. En un círculo vamos a crear un nuevo grupo de aristas y vértices. Le damos a la ruedecita del ratón con cuidadito y aparecen dos, ¿veis? Si le diésemos más, saldrían más, pero nosotros queremos solamente dos. Una vez que tenemos seleccionado dos, le damos al clic. Una vez hecho esto, vamos a irnos a lo fácil, así que directamente le damos a la S y lo ensanchamos. Hemos creado, como estáis viendo aquí, la tapita esta es la que nos va a servir. Si me vengo ahora a modo cara, esta tapita nos va a servir para extruir. Le damos ahora a la letra E y esto sería la continuación de la tubería por este lado y por aquí también la E, por aquí. Bien, ahora el interés que tengo es crear aquí un color, aquí otro color y aquí otro color. Tres colores diferentes para este mismo objeto, puesto que estáis viendo que parte del mismo cilindro. Todo. Así que vamos a ir viéndolo. Me voy a venir aquí, a esta opción, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar también radiografía. Y selecciono todo este grupo de vértices. ¿Veis? Una vez seleccionado, me voy a venir aquí al grupo de aristas, al grupo de vértices aquí, ¿veis? Y le vamos a dar al más. Al darle al más, me genera un grupo de forma automática. Vamos a decirle arriba, ¿vale? Le damos aquí fuera y le decimos que lo asigne. Al asignarlo, si vengo aquí fuera y selecciono, con esto aquí, lo selecciono, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Y le digo, selecciona, ¿veis cómo automáticamente ha seleccionado este grupo de vértices? No me ha hecho falta tener que seleccionarlo, sino directamente me vengo a seleccionar, ¿veis? Y automáticamente lo ha hecho. Ahora voy a hacer lo mismo con esta parte de aquí abajo. Ojo, esto tiene que estar deseleccionado, ¿eh? Lo quitamos ahora y seleccionamos este otro grupo, ¿veis? ¿Qué ocurre? Que al tener la radiografía puesta, por la parte de atrás están también seleccionados todos los vértices. Bien, vamos a darle a más, doble clic y ponemos abajo. Y le damos a asignar. Mirad, al pinchar aquí en asignar, cuando me venga a seleccionar abajo, ¿veis? El tubo de abajo queda seleccionado. Si me vengo aquí arriba sin deseleccionar esto y le doy a seleccionar, también me selecciona la parte de arriba, dejándome la de en medio sin seleccionar. Bueno, ahora vamos a seleccionar este otro grupo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a venirnos aquí a esta posición y vamos a seleccionar todos estos vértices que corresponden a este anillo. Bueno, también podríamos seleccionarlo así. Así que no nos vamos a complicar demasiado y seleccionamos este grupo. ¿Veis? De esta forma tenemos ya seleccionado todo este grupo de vértices. Le decimos más y le vamos a llamar a este galleta. Tenemos galleta y le decimos asignar. Bien, ahora ya tenemos arriba, selecciona arriba, abajo, selecciona abajo y galleta, selecciona galleta. Está dividido en tres partes diferentes, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos a dar colores. Nos venimos a los colores y vamos a crear tres colores distintos. Vamos a darle a más. Luego veréis que podemos hacerlo de otra manera. Más, y en más vamos a seleccionar, por ejemplo, el azul, ¿no? Nos venimos al azul y vamos a crear otro color. Le damos a nuevo, le damos al amarillo, le damos al más, le damos al nuevo
y creamos otro color, el verde por ejemplo, y ya tenemos 3 colores. Vamos a crear incluso otro. Vamos a darle al más, pero en esta ocasión vamos a darle al nuevo, pero en esta ocasión nos venimos aquí al puntito amarillo para repasar y le vamos a decir que queremos una imagen. Nos traemos, abrimos la carpeta y nos traemos, por ejemplo, una imagen de madera. Dentro de madera vamos a seleccionar esta madera. Le damos a abrir y ya tendríamos 4 materiales, ¿vale? No están asignados, por lo tanto me vengo aquí a vértice y le decimos arriba, selecciono arriba, este grupo de vértices arriba, me vengo ahora a los colores y le digo que arriba le seleccione este material y se lo asigno, ¿veis? Ahora nos venimos aquí nuevamente a vértice, nos venimos que abajo, donde pone abajo, en colores, perdón, es que no he seleccionado, ahora tengo que deseleccionar esto, porque si no me pondría arriba deseleccionar, ¿veis? Borramos esto de arriba, deseleccionado, no lo eliminéis porque si no lo borráis, deseleccionamos. Ahora, abajo, seleccionamos abajo. Ahora que he deseleccionado este grupo de aquí abajo, ¿verdad? Nos venimos a colores y le decimos que queremos, por ejemplo, el azul. Se lo asignamos y ya, por último, queda deseleccionar abajo, lo deseleccionamos y queda ya seleccionar solamente galleta. Seleccionamos galleta, nos venimos a colores y le vamos a dar, por ejemplo, el verde. Se lo asignamos, ¿veis? Entonces fijaros cómo hemos ido dándole al mismo objeto distintos colores. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a objeto y mirad qué ocurre. Esta parte de aquí arriba, al ser una imagen, no se corresponde con que esto tenga la misma forma, ¿verdad? Bueno, vámonos ahora a edición, seleccionamos el grupo de vértices que tenemos aquí que se llama, vamos a deseleccionar galleta y seleccionamos arriba nada más, seleccionamos arriba que sería este grupo, ¿verdad? Nos venimos a modo objeto y nos venimos a la UV, veis aquí que pone UV, entonces si le decimos UV proyección inteligente y le damos a aceptar, mirad cómo automáticamente ha ido asignándole a cada una de estas caras una textura ya diferente. Nos venimos al layout y mira, ¿veis lo que ha ocurrido? Ya sí, ahora ya sí tiene esto forma de madera. Bueno, pues fijaros el potencial que tiene todo esto. Voy a darle un sombreado suave y fijaros qué actividad más interesante. Bueno, queda ponerle los tornillos, esto ya no es complicado. Ahora solamente sería agregar malla ball, saldría un tornillo aquí muy grande, lo escalamos, lo hacemos más pequeño, voy a venir aquí a render, ahí, lo hacemos más pequeño, lo desplazamos y lo pondríamos en el sitio que mejor nos convenga. Lo escalamos un poquito más, una cosita así, lo desplazamos y ya tendríamos el tornillito puesto aquí, ¿veis? Ahora, si le damos a la tecla número 1, a la 3, a ver, a la 1, aquí, a la 9, a la 7 le damos, me acerco, vamos a llamar a la parrilla, la tenemos aquí ya activada, y simplemente botón de la derecha, duplicar, y forzamos que sea la eje Y, y aquí nos traemos el otro tornillo. Le damos a la tecla Shift, pulsamos las dos y duplicar, botón de la derecha, duplicar, y ahora una vez que lo tengamos duplicado le damos al botón de la derecha y le damos a rotar, lo rotamos y le ponemos los otros tornillitos aquí. Ya tendríamos puesta los tornillos a este ejercicio. Si queremos bajarlo, pues seleccionamos un poquito esto. A ver, vamos a seleccionarlo.
seleccionamos con la tecla Shift pulsada, seleccionamos todos los tornillitos, ahí, este de aquí, y con cuidadito lo desplazamos para que encajen ahí, una cosita así. Ya está, ya que queda, pues darle el toque metálico. Nos venimos aquí a seleccionar primero los 4 objetos, porque son los 4 objetos, le damos a colores, le damos a nuevo, y desde aquí le subíamos el metálico, aquí abajo, ¿verdad? El metálico arriba, y la rugosidad. Cuando lleguemos a solamente me lo he asignado a un solo objeto. Ahora pico aquí y le digo, venga, el metálico, que sería este, ¿no? Metálico, le asignamos el material metálico. Venimos aquí y le asignamos el material metálico. Fijaros qué actividad. Y ya tendríamos el ejercicio medio terminado. He creado aquí una pequeña sorpresa para ver si os gusta. Voy a quitarle la parrilla de fondo y aquí os he puesto este plano de fondo para que lo disfrutéis. Ahí está, ¿veis? Y aquí tendríamos nuestro ejercicio terminado. Si le damos aquí al modo render, mirad qué escena tenéis ahí. Bueno, pues espero que os haya gustado, chicos, y seguimos avanzando. Mucho ánimo.